A finales del siglo XIX y principios del XX, México vivía bajo el Porfiriato, un régimen de más de 30 años encabezado por Porfirio Díaz. Aunque el país experimentó un crecimiento económico y modernización, la riqueza se concentró en pocas manos, mientras la gran mayoría de los mexicanos, especialmente campesinos e indígenas, sufrían en la pobreza, despojados de sus tierras. La falta de libertades, la represión y la profunda desigualdad social crearon un descontento que pronto estallaría. El detonante fue la entrevista Díaz-Crillman, donde Díaz insinuó que no buscaría la reelección en 1910, abriendo la puerta a la oposición. Francisco I. Madero, un empresario y político, aprovechó la oportunidad y lanzó su candidatura. Pero Díaz no cumplió su palabra. Se reeligió y encarceló a Madero. Desde la cárcel, Madero redactó el Plan de San Luis, llamando a todos los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. El llamado resonó en todo el país. En el norte, líderes como Pancho Villa y Pascual Orozco comandaron ejércitos de rancheros y trabajadores. En el sur, Emiliano Zapata lideró un levantamiento campesino bajo el lema Tierra y Libertad, exigiendo la restitución de las tierras comunales. La presión fue incontenible, y en mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció y partió al exilio. Madero asumió la presidencia, pero su gobierno no logró satisfacer las demandas de los distintos grupos revolucionarios. La lucha por la tierra continuó y surgieron nuevas rebeliones. En 1913, un golpe de Estado liderado por Victoriano Huerta, conocido como la Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero. Huerta instauró una dictadura militar, uniendo a los revolucionarios en su contra. Venustiano Carranza, con su ejército constitucionalista y con el apoyo de Villa y Obregón, logró derrocar a Huerta en 1914. Sin embargo, la victoria trajo nuevas divisiones. Los líderes revolucionarios se enfrentaron en una guerra civil. Carranza, Obregón, Villa y Zapata lucharon por su propia visión del futuro de México. De este caos surgió un momento de definición, el Congreso Constituyente de 1917. De él nació la Constitución que hoy nos rige, una de las más avanzadas de su tiempo, que estableció derechos laborales, la reforma agraria y la educación pública. Aunque la violencia continuó por varios años más y muchos de sus líderes encontraron un final trágico, la Revolución Mexicana transformó para siempre las estructuras políticas, sociales y culturales del país. Sentó las bases para el México moderno, dejando un legado de lucha por la justicia, la igualdad y la soberanía que perdura hasta nuestros días. En los albores del siglo XX, los campos de Morelos eran un tapiz de sudor y esfuerzo bajo el sol implacable. Campesinos despojados trabajaban tierras que ya no les pertenecían, bajo la sombra opresiva de las grandes haciendas. En este mundo de injusticia, en un pequeño pueblo llamado Anenecuilco, nació un hombre destinado a cambiar el curso de la historia, Emiliano Zapata. Desde joven, su carácter resuelto y su profundo sentido de la justicia lo llevaron a ser elegido como el Calpuleque, el defensor de las tierras de su gente. Su rostro, aún joven pero endurecido por la realidad de su pueblo, reflejaba una determinación inquebrantable. Fue en este crisol de desigualdad donde se forjó la convicción que se convertiría en el alma de su lucha, una frase que resonaría a través de las generaciones. La tierra es de quien la trabaja. La chispa de la rebelión no tardó en encenderse. Montado en su caballo, con el sombrero de charro como corona y la carabina como cetro, Zapata se convirtió en el líder indiscutible del Ejército Libertador del Sur. Las imágenes de la Revolución Mexicana cobran vida con escenas de batallas feroces, donde el coraje de sus hombres, campesinos convertidos en soldados, desafiaba al poder establecido. Fue entonces cuando proclamó su manifiesto sagrado, el Plan de Ayala. Este documento no era solo tinta sobre papel. Era un grito de guerra, una declaración de principios que exigía la restitución de las tierras robadas. Con las palabras tierra y libertad como estandarte, las fuerzas zapatistas avanzaron, tomando control de pueblos y ciudades, siendo recibidos no como conquistadores, sino como libertadores, como la encarnación de una esperanza largamente anhelada por los desposeídos. Pero la visión de Zapata iba más allá del campo de batalla. Su verdadero objetivo era construir un nuevo México desde sus raíces. En los territorios liberados, el sueño agrario comenzó a tomar forma. Se materializó la utopía zapatista.
Campesinos con lágrimas en los ojos recibiendo los títulos de propiedad que les devolvían su dignidad y su futuro. Familias enteras, por primera vez en generaciones, cultivaban con alegría sus propias parcelas. Las comunidades se reorganizaban en comunas autónomas, donde la justicia social no era una promesa lejana, sino una realidad cotidiana, administrada por el propio pueblo. En estas escenas, Zapata se revela no solo como un guerrero formidable, sino como un estadista visionario, un reformador que sentó las bases de un orden social más justo, demostrando que otro mundo era posible. Sin embargo, toda gran luz proyecta una sombra. La traición, sigilosa y mortal, acechaba al caudillo del sur. En la hacienda de Chinameca, una emboscada cobarde silenció su corazón, pero no su voz. Su asesinato fue un intento de extinguir la llama de la revolución, pero solo logró avivarla. La imagen de su cuerpo inerte se transforma, trascendiendo la muerte para renacer en los vibrantes colores de los murales que adornan México, en el rostro desafiante que inspira a nuevas generaciones. Su legado es inmortal. El lema Tierra y Libertad y la figura de Emiliano Zapata perduran, latiendo con fuerza en los movimientos sociales contemporáneos y en el corazón profundo del México rural, un recordatorio perpetuo de que la lucha por la justicia nunca termina. En la compleja y fascinante historia de la Revolución Mexicana, junto a Zapata, se alzó otra figura monumental, un líder del norte cuyo nombre es sinónimo de audacia y rebelión, Francisco Villa. Su historia, llena de batallas legendarias y una conexión inigualable con el pueblo, también merece ser contada, y pronto te la traeré. Recuerda, te invito a suscribirte, darle me gusta y comentar. Y no olvides activar la campanita para notificarte cuando suba videos nuevos. En la historia de México, la Revolución Mexicana vio surgir a numerosos personajes, cada uno con un papel crucial en la organización y desarrollo de los acontecimientos que definieron una era. Entre ellos, destaca una figura cuyo nombre real, Doroteo Arango, fue eclipsado por el que adoptaría para la historia, Francisco Villa. Desde los áridos desiertos y las imponentes sierras de Durango, emergió una figura que encarnaría el espíritu indomable de la Revolución Mexicana. Su nombre de nacimiento fue Doroteo Arango, un campesino huérfano a quien la injusticia del sistema lo convirtió en fugitivo. Pero la historia lo recordaría con otro nombre, uno que resonaría como un trueno en todo México, Francisco Villa. Conocido popularmente como el Centauro del Norte, su vida fue un torbellino de batallas, ideales y profundas contradicciones. La crónica de un hombre que lideró a un pueblo en su lucha desesperada por la tierra, la justicia y la anhelada libertad. Cuando en 1910, Francisco I. Madero lanzó su llamado a las armas contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, Villa, que hasta entonces había vivido como bandolero en las serranías, vio en el movimiento una causa mayor a la que dedicar su vida. Se unió con fervor al movimiento maderista, aportando su genio innato para la guerra de guerrillas y un carismático liderazgo que atraía a miles de seguidores. Sus primeras victorias, aunque modestas en escala, demostraron su audacia táctica y su profundo conocimiento del terreno norteño. Fue su inquebrantable lealtad a Madero y su ferocidad en el campo de batalla lo que lo catapultó de ser un simple bandido a convertirse en un comandante revolucionario de renombre. El asesinato de Madero en 1913, orquestado por el traidor Victoriano Huerta, fue una afrenta que Villa jamás perdonaría. En respuesta a esta traición, organizó la que se convertiría en la maquinaria de guerra más poderosa y temida de toda la revolución, la División del Norte. Esta no era una simple milicia de campesinos, era un ejército moderno y disciplinado. Villa utilizó los ferrocarriles con una maestría sin precedentes, movilizando con asombrosa rapidez a sus miles de hombres, su artillería pesada y hasta hospitales de campaña sobre rieles, revolucionando la logística militar de la época. El cenit de su brillante carrera militar llegó en junio de 1914. La estratégica ciudad minera de Zacatecas, con su guarnición bien pertrechada, era el último bastión del ejército federal en el norte. Desafiando órdenes directas, Villa lanzó un asalto masivo y perfectamente coordinado. La batalla fue sangrienta y decisiva. Al caer la tarde de aquel día histórico, la División del Norte había aniquilado por completo a las fuerzas federales. La toma de Zacatecas fue el golpe mortal al régimen huertista
y la consagración definitiva de Villa como el general más poderoso de México. Pero la victoria trae nuevos enemigos, y la alianza revolucionaria, que había derrocado a Huerta, pronto se fracturó. En la llamada Guerra de Convenciones, Villa y Emiliano Zapata se enfrentaron a Venustiano Carranza y a su brillante general, Álvaro Obregón. En las cruciales batallas de Celaya en 1915, la legendaria caballería de Villa fue destrozada por las trincheras, el alambre de púas y las ametralladoras de Obregón. Fue una derrota catastrófica. La hasta entonces invencible División del Norte quedó diezmada, y Villa se vio forzado a regresar al norte, no como un general victorioso, sino como un guerrillero acosado. Sintiéndose traicionado por el gobierno de Estados Unidos, que reconoció a Carranza, Villa llevó a cabo una audaz y temeraria incursión en Columbus, Nuevo México, en marzo de 1916. Este acto provocó que Estados Unidos enviara al general John J. Pershing en una masiva expedición punitiva para capturarlo. Durante casi un año, Pershing y miles de soldados estadounidenses persiguieron a Villa por el norte de México, pero el Centauro del Norte, con su conocimiento del terreno y el apoyo del pueblo, nunca fue capturado. Finalmente, en 1920, depuso las armas. Pero la paz sería breve. El 20 de julio de 1923, Francisco Villa fue asesinado en una emboscada en Parral, Chihuahua, silenciando al hombre, pero dando inicio eterno a la leyenda. Francisco Villa sigue siendo una de las figuras más complejas y debatidas de la historia de México. Para algunos, un bandido despiadado. Para otros, un Robin Hood revolucionario que luchaba por los desposeídos. Su legado es el de un líder natural, un genio militar autodidacta y un símbolo imperecedero de la rebelión del pueblo contra la tiranía. Su historia es, en esencia, la historia misma de la Revolución Mexicana. Una lucha violenta y apasionada por la construcción de un México más justo para todos. Al día de hoy, cada 20 de noviembre se realiza un desfile en honor a la Revolución Mexicana y a los líderes y al pueblo que, como Villa, se unieron al llamado de 1910. Música folclórica mexicana emotiva de fondo. Imágenes históricas en blanco y negro de la Revolución Mexicana, mostrando figuras como Madero, Zapata y Villa. Transición suave a coloridas imágenes de desfiles modernos. Narrador. Cada 20 de noviembre, México se viste de historia y orgullo. Recordamos el día en que valientes hombres y mujeres se levantaron para forjar un nuevo destino para nuestra nación. Lo que comenzó como un llamado a las armas en 1910, hoy se ha transformado en una vibrante celebración de nuestra identidad y soberanía. Escenas dinámicas de desfiles cívico-militares. Soldados marchando, seguidos por grupos de charros a caballo realizando suertes. Adelitas con sus trenzas y cananas desfilan con orgullo. Carros alegóricos creativos representando escenas de la revolución avanzan lentamente. Narrador. Las calles de todo el país se llenan de vida con los majestuosos desfiles cívico-militares. La gallardía de los charros, la valentía de las adelitas y la creatividad de los carros alegóricos nos transportan a aquellos tiempos de lucha, recordándonos el sacrificio y el espíritu indomable del pueblo mexicano. Corte a escenas conmovedoras en patios escolares. Niños pequeños vestidos con bigotes falsos, sombreros de paja y rebozos, participando en kermeses y actos cívicos. Algunos recitan poemas o realizan bailes folclóricos. Narrador. Desde temprana edad, el legado revolucionario se siembra en las escuelas. Nuestros niños, vestidos como los héroes de la época, aprenden sobre la importancia de la justicia, la libertad y la tierra, asegurando que la llama de la historia nunca se extinga. Primeros planos de la bandera mexicana, ondeando majestuosamente contra el cielo, rostros de personas de todas las edades, sonriendo y mostrando orgullo patriótico. La escena finaliza con una explosión de fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno. Narrador. Es más que una fecha en el calendario. Es el reflejo del alma de México. Un día para honrar nuestro pasado, celebrar nuestro presente y mirar con esperanza hacia el futuro. Llegamos al final de este video. Si te gustó, suscríbete, dale me gusta y comenta. Y no olvides activar la campanita para notificarte cada vez que suba un nuevo video. Gracias en el camino con Moses, hasta la próxima.